sus oídos espirituales para la palabra de Dios. La lectura del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, nos habla del atalaya de Israel. Atalaya era un vigilante, alguien que daba una advertencia. Entonces Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya sobre Israel. Si tú le hablares al impío, al inconverso, al pagano, y el impío no se convirtiere de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú quedarás libre. Pero si tú no le quieres hablar al impío y advertirle del pecado, él morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas. Eso lo está diciendo Dios al profeta Ezequiel. Yo me pongo a pensar si todos los presentes no tendremos también ese llamado de ser un atalaya en este mundo. Yo me pongo a pensar si la iglesia no está llamada a ser un atalaya sobre este mundo. Y no solamente sobre este mundo o para este mundo, sino inclusive para nosotros mismos. Y fíjate que tiene relación, porque en el evangelio que vamos a ver ahorita, vamos a exponer dentro de un ratito, nos habla de ganar al hermano que ha fallado. Nos habla de cómo ganar al hermano que ha pecado. Recuerdo hace varios meses que hablé de que todos podemos hacer el papel de pastor, que todos podemos ayudar a buscar la oveja que está perdida, que está extraviada. Todos podemos hacer aquel papel del que dejó las 99 para ir por escarpados montes y coleados a buscar la oveja que se había perdido, hasta encontrarla, curarla, cargarla y traerla de vuelta al redil. Todos somos llamados a ser atalaya de Israel, por lo que Lutero llamó el sacerdocio universal de todos los creyentes. Una de las doctrinas que caracterizan al luteranismo, una de las doctrinas que caracterizan a la Reforma y que deben caracterizarnos a nosotros como anglicanos y reformados, es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes. ¿Aló? No todos participamos del sacerdocio ministerial. Efesios 4:11 dice claramente que Él apartó a unos de entre muchos para ser apóstoles, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso se resume en el cargo de obispos, presbíteros y diáconos. Dios de entre la multitud apartó a algunos para este ministerio específico, pero todos participamos del sacerdocio universal de los creyentes. Y esa fue una de las principales doctrinas restauradas en la Reforma, por Lutero y por Calvino. Entonces y fíjate que como vamos a ver en el Evangelio, no solamente dice Jesucristo: apóstoles míos, ustedes, si su hermano peca contra ustedes, no está diciendo, sí, está hablando en general.
El atalaya de Israel de Ezequiel habla en general. Todos estamos llamados, todos estamos convocados a ayudar a nuestros hermanos que han faltado, a corregir al que se extravió, a traer de vuelta al que se descarriló, a aconsejar al que está haciendo lo malo, a restaurar al caído, a fortalecer al débil. Todos estamos llamados. Muchos se hacen la vista gorda, pero todos estamos llamados. Nosotros tenemos que terminar con el clericalismo. ¿Aló? El clericalismo enseña que obispo, presbítero y diácono, ellos tienen que hacerlo todo. Son los hombres orquesta que tocan todos los instrumentos al mismo tiempo. Y nosotros, la iglesia, el pueblo, los laicos, somos espectadores. Eso se llama clericalismo. Y una iglesia clericalista, no crece. Nunca crece porque nadie toma sobre sí las responsabilidades de la atalaya de Israel, sino que se las descargan sobre los pastores. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Entonces los laicos, el pueblo, no consigue un lugar donde ubicarse porque él dice, ¿qué voy a hacer? Todo que lo haga el padre, que lo haga Monseñor, que lo haga Juancho, que lo haga Johan, que lo haga quien sea, pero yo no. Yo soy aquí un espectador. Yo miro los toros desde la barrera, detrás de las barreras. Y ese clericalismo fue atacado en la Reforma. Porque el clero era el único que podía interceder, el único que podía oficiar, el único que podía hacer todo. Leía la Biblia, cantaban, leían la Biblia, o sea, dirían una misa en un idioma que casi ninguno comprendía y todo el mundo lo que estaba era de simple espectador, como si estuvieran escuchando a alguien hablar en chino. Así era antes de la Reforma. Como que alguien se pare aquí, chin, chan, pum, plin, plan, plum, plin, cataplum, chin, chin. Nadie entendía nada, todo el mundo estaba sentado, todo el mundo, apenas si acaso decía uno amén, amén, si acaso. Y el pueblo se acostumbró a ser espectador. La Reforma sacó a la luz el sacerdocio de todos los creyentes, todos somos sacerdotes. Diga conmigo, todos somos sacerdotes, a ver. Correcto. También se usó mucho aquello de que todos somos ministros. Todos somos ministros. Y nosotros los pastores somos los entrenadores, los trainers de los ministros. Pero a todos nos toca ser atalaya de Israel. Es un encargo que nos corresponde a todos y a todas. A todos y a todas. Escucha bien, esta restauración del ministerio universal o del sacerdocio universal de todos los creyentes pudo traer la expansión de la Reforma a toda Europa. Naciones enteras se convertían al Señor, desde el rey hasta el último súbdito.
Sería interesante que usted leyera, por ejemplo, gracias, que usted leyera, por ejemplo, la conversión en la Reforma de Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Sería interesante que usted se fuera un poco más atrás en los primeros misioneros cristianos de los primeros siglos, y usted pudiera ver también cómo gracias al ministerio universal de todos los creyentes era más fácil conseguir multitudes para Cristo y atenderlas. Porque mañana o pasado mañana, por iluminación divina, podemos tener aquí que llegaron 300 personas en un solo momento. Ajá, y el proceso para atender pastoralmente a 300 personas más ustedes, ¿quién lo va a tener? El obispo es pastor de la diócesis. El padre Juan solito, los 2 diáconos que lo acompañan, van a poder, si no pudieron los apóstoles en la primitiva iglesia, Hechos capítulo 6, ellos no pudieron. Ellos eran 12. Y se pretendía que ellos fueran a llevarle las caraoticas a la viuda, que fueran a llevar la comida a los necesitados. Se pretendía que ellos hicieran todo. Y los apóstoles dijeron en Hechos 6, usted lo puede conseguir, anótelo, los inteligentes que anotan. Ellos dijeron, no es justo, chicos, que nosotros dejemos el ministerio que Dios nos encomendó, de la palabra de Dios y de los sacramentos y de la oración, para dedicarnos a las viudas y a los... No, vamos a escoger, y eso está inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a escoger a 7 varones a quienes les encarguemos este oficio. Y de ahí surgieron los diáconos. Y más adelante las diaconisas. Pero todo cristiano era un evangelista, todo cristiano era un profeta, todo cristiano era un ministro. Y es el único método de crecimiento verdadero y sustentable en el tiempo, es que todos seamos ministros. Ministros y ministras, sacerdotes y sacerdotistas. Este fue el secreto de la iglesia de los primeros siglos. Una iglesia perseguida, una iglesia que la diezmaban a cada rato, matándolos, torturándolos. Y en 300 años, poco más de 300 años, la mitad del imperio romano ya era cristiano. Incluían senadores, centuriones, gente de la clase alta, gente de la clase media, gente de la clase desposeída, eran cristianos. Y se veían unas cosas tan interesantes en la iglesia primitiva, como que, por ejemplo, el presbítero era el pastor del dueño de él, que era un esclavo, y el esclavo era el pastor y el sacerdote de su propio dueño, que por supuesto más adelante, inmediatamente, cuando se recibía algún adoctrinamiento, lo liberaban. Eso está escrito. Le daban la libertad porque ya pasaba a ser el padre, el sacerdote. Pues se dieron muchos fenómenos, pero todo eso, todas esas cosas espectaculares, extraordinarias es la palabra, que pudimos ver nosotros, tanto en los primeros siglos como en la Reforma, fue porque había el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y esta fue una de las cosas más maravillosas que Lutero pudo conseguirnos en el tiempo de la Reforma. Voy a culminar. Hoy lo voy a soltar temprano porque tenemos hoy como familia cristiana, vamos a cenar todos juntos porque tenemos algunas cosillas por allí que han traído ustedes para vender un plato económico de cena, y quedamos en que hoy, domingo, usted no iba a cenar en casa, ni tampoco iba a cenar en algún restaurante, sino que hoy usted iba a cenar como familia todos juntos,
comprando ese plato o esos platos, porque le podemos vender 2 al que coma mucho de comida. Vamos a concluir acá. Aquí hay unas directrices divinas para la iglesia. Oiga bien, si tu hermano peca contra ti, sigue enojado con él, no le hables ni lo trates, porque esa es mi ley. ¿Dice eso la Escritura? Ah, no, lo leí mal. Mira cómo dice. Si tu hermano peca contra ti, ve tú a solas con él. Corrígele, háblale. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si persiste en la ofensa, llama a dos testigos. Reúnete con él o con ella. Corrígelo, háblale, trata, aconséjale, ora con él, busca la forma. Pero si tampoco los oye a los 3, hablen con la asamblea, para que la asamblea busque la forma de hablar con él o con ella. Si la asamblea busca la forma, bien sea a través de un comité, bien sea a través de la junta parroquial, bien sea a través de lo que sea. Si la asamblea habla y trata y pide, y la persona persiste en la ofensa, bueno, dice Jesús, ténganlo como un impío más de la tierra. Ténganle como un inconverso. Eso es lo que pasa, que es un inconverso. Déjalo como un inconverso, a ver cuándo es que se va a convertir, si acaso. Es una directriz que está en el Evangelio de Mateo. Esos son los pasos. Ese es el método. Ese es el procedimiento. Esto me recuerda a otra enseñanza del Sermón de la Montaña. Otra enseñanza del Sermón de la Montaña es: si vas a traer tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano, tu hermana tienen algo contra ti, no es que tú tengas algo contra él o contra ella. Es que tú te acuerdas, dice Cristo, de que tu hermano tiene algo contra ti. Para tu ofrenda, no traigas tu ofrenda. Ve a reconciliarte con tu hermano y después de reconciliado, ven a presentar tu ofrenda. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Eso es lo que nos enseña la Escritura de la metodología para la reconciliación, para el perdón. Esas son las direcciones divinas. Yo sé que podemos argumentar en contra de lo que aquí estoy enseñando. Podemos, qué sé yo, inventarnos lo que sea para excusarnos, pero la palabra de Dios, ni una jota, ni una tilde la va a cambiar tu argumentación. Tu argumento no la va a cambiar. No hay argumento para dejar de perdonar. No hay argumento para tener algo contra alguien. No hay argumento para no reconciliarse con su hermano o su hermana o su prójimo. No existe argumento alguno. Por el contrario,
existen múltiples advertencias y enseñanzas y hasta parábolas acerca de este asunto del perdón que tocó hoy en el Evangelio. Múltiples enseñanzas y advertencias fuertes. La tenemos en el mismo Mateo. Este mismo Mateo es el que nos está diciendo esto. Es el que copió de la boca y de la enseñanza de Jesús directamente esta parte. Por ejemplo, en el famosísimo e importantísimo Sermón de la Montaña, mire, lo más importante para el cristiano son dos cosas. O sea, el resumen de la vida cristiana está en dos partes. La ley y el Evangelio. Los 10 mandamientos y el Sermón de la Montaña. Usted no busque más. Ahí está todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Los 10 mandamientos y el Sermón de la Montaña. Y en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, por cierto, cargan un tremendo alboroto por un Chávez nuestro, pero cargan semerendo alboroto por un Chávez nuestro que hay por ahí. Me asombró que el Consejo Evangélico de Venezuela, que representa a las iglesias evangélicas en toda Venezuela, sacó sendo comunicado rechazando el Chávez nuestro, que a mí no me gusta para nada, rechazando el Chávez nuestro, porque era como una blasfemia a la preciosa oración que Cristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Yo dije lo que hace la política. Pues si a ellos no les gusta el Padre Nuestro, si a ellos no les gusta rezar el Padre Nuestro, chicos. Dicen que sí, chicos, yo no entiendo eso. Pero vos vieras, yo dije, ahora sí les gusta el Padre Nuestro a esta gente, chicos. No, hombre. Lo cierto del caso es que en ese Padre Nuestro, que es sumamente importante para nuestra vida devocional diaria, porque Cristo dijo, ustedes orarán así, Mateo 6:2. Ustedes van a orar así. Es un mandato, eso no es una sugerencia. Señor, enséñanos a orar. Bueno, ustedes orarán así, dijo el maestro. No el padre Enrique, no Monseñor, no el padre Juan, no Juan Pérez. No. Dijo el Señor. En ese Padre Nuestro tan importante dijo Jesús dos cosas dentro de la misma oración. Una, Padre Nuestro, tal, usted lo sabe ya. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo no puedo rezar el Padre Nuestro si yo no he perdonado a quien me ha ofendido. No puedo. No debería hacerlo. Sería hipócrita de mi parte. Y yo quiero que usted note algo, porque la palabra de Dios lo enseña todo perfectamente. Después que Jesús en Mateo 6 enseñó el Padre Nuestro, ya vamos a terminar. Después que enseñó el Padre Nuestro, el énfasis que Él hizo, no lo hizo en hágase tu voluntad, no lo hizo en santificado sea tu nombre, no lo hizo en líbranos del mal, lo hizo diciendo lo siguiente: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes de sus ofensas. ¿Dónde estuvo el énfasis? Díganos, ¿dónde estuvo el énfasis? ¿Dónde estuvo el énfasis, José? Clarísimo, hermano. La escritura es clara. Culmino y concluyo como concluye el Evangelio. Si dos de vosotros
se ponen de acuerdo para pedir algo, por haberse puesto de acuerdo, aquí en la tierra, dice Jesús, por haberse puesto de acuerdo, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Usted ve la importancia del círculo de oración. Usted ve la base bíblica para el círculo de oración, que usted a veces no viene porque no quiere. Usted ve la importancia y usted ve por qué Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en un círculo de oración. Tantas respuestas, bueno pues, respuestas extraordinarias que hemos tenido en oraciones. Mire, yo me atrevo a asegurar que de las respuestas más extraordinarias que hemos tenido nosotros en oración ha sido en el círculo y a través y por medio del círculo de oración. Por eso son las principales actividades semanales de la iglesia, una ligada a la otra. La oración, el círculo de oración es una batalla donde el fruto lo recogemos el día del Señor y en el tiempo de Dios. Y culmina el Evangelio diciendo, porque, y culmino yo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso el círculo. Esa es la idea del círculo. Él está en medio. Nos reunimos en su nombre y Él está en medio de nosotros. Hoy especialmente en la Eucaristía y en la palabra. Y en el mero hecho de estar reunido, Jesús está en medio de nosotros. Y cuando el sacramento se produce, o en el sacramento se produce la unión hipostática, es decir, cuando se produce la unión sacramental, allí el cielo baja a la tierra y están presentes con nosotros los ángeles, los santos, nuestros seres queridos que han partido, están presentes, que si Dios nos quitara por un momento el velo de lo físico material, pudiéramos ver todas esas maravillas y bellezas. Por eso la importancia de estas 2 actividades: la Eucaristía dominical en el Día del Señor y el círculo de oración. Aquí está el método bíblico, aquí está el método de Dios.